31 de diciembre del año 1999. Estás con tu familia, todo muy tranquilo, esperando los últimos minutos para que entre el nuevo milenio, pero ves las noticias, algún pánico colectivo debido a que las personas suelen decir que para el nuevo milenio las computadoras iban a dejar de funcionar y que el mundo se iba a ir a pique. ¿Cómo es posible que con la entrada del año 2000 la gente pudo verse paniqueado a tal punto de que han dejado, pues, que el miedo los invada, a tal caso de que hubieron casos de personas que perdieron el control y buscaron alternativas para poder frenar esta histeria? Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño, al lugar donde vemos desde historias de teorías conspirativas, algunos crímenes, misterios y algunos que otra historia insólita que ocurran en nuestro planeta. Soy Roberto Camaño, como su investigador de confianza, como todos los jueves, trayéndole un tema muy, pero muy interesante. Año Nuevo. Aprovechando que ya llevamos casi el primer mes de que inició el año 2025, han surgido muchas ideas sobre lo que es, pues, el año nuevo, el entrada de un nuevo año, un nuevo comienzo, el reinicio para muchas vidas, las personas que buscan mejorar su estado de ánimo, su estado físico, hasta su estado mental, pues haciendo un borrón y cuenta nueva para poder volver a vivir los 12 meses del año, los 365 días que tiene un año, o bueno, 366 si es que cae en año bisiesto. Las personas se llegan a hacer algunos, pues, propósitos de año nuevo, otros, pues, simplemente intentan, pues, ordenar sus ideas y sus metas para ver qué pueden lograr. Otros, pues, simplemente analizan lo que lograron en el año para poder, pues, implementar nuevos objetivos. Pero, ¿qué les dije? ¿Qué pasaría si yo les contara que en el año 1999 el pánico por las personas con lo que iba a pasar en el año 2000 llegó a una histeria hasta el punto de que en varias partes del país las personas, pues, aclaraban la idea de que iba a venir el fin del mundo, de que las máquinas se iban a revelar y un millón de cosas? Algo muy extraño, ya que uno no esperaría que algo así pase en Año Nuevo. Para eso nos vamos al año 1999, pues algunas personas tenían pues el miedo de que en el año 2000 los agarrara con uno que otro pues hecho insólito que pusiera pues en jaque su vida. En los años y meses previo al cambio del milenio, algunos expertos informáticos y, bueno, analistas financieros temían que el cambio del año de 1999 al año 2000 causara estragos en los sistemas informáticos, pues desde las reservas de base de datos, informáticos, bancarios, inclusive lo que usaban pues algunas aerolíneas para poder transportar las personas por avión, pues temían que estos sistemas cayeran durante la transición de este nuevo año por un cambio de dígito que no estaba programado dentro de las computadoras. Hay que recordar que cada dispositivo que nosotros tenemos, desde una radio, un televisor, una computadora o hasta el celular, pues requiere cierta programación para que las funciones manejen de forma automática, casi como si lo fuera un humano al momento de aprender a respirar apenas que nace. Algunos analistas tenían el miedo de que los informáticos no hubieran pues programado bien el código dentro de todas las computadoras y que esto trayera como consecuencia una caída en la red. Si bien hubo algunos problemas, pues, muy minúsculos, una vez que llegó el 1 de enero del año 2000, no hubo esas fallas graves que las personas temían. Algunas personas, pues, atribuyen la transición sin problemas a los grandes esfuerzos realizados por empresas y organizaciones gubernamentales para corregir, pues, el problema del año 2000 con anticipación. Es decir, todos los informáticos se pusieron en las pilas y comenzaron a, pues, investigar la fuente para poder entender cómo poder cambiar ese error o ese bug, que para los que no saben, los bugs son esos errores de programación que se presentan en el código fuente de algún dispositivo. Podrán haber escuchado esto en los videojuegos, ya que los bugs se presentan como esos fallos que uno puede llegar a ver, algo así. Entonces, estos informáticos lo que hicieron fue volver a iniciar todo desde cero, mandar actualizaciones, soportes para que este cambio pues no afectara a las personas. Pues para entender, el movimiento que fue llamado como el G2K es la abreviatura del año 2000. Se utilizaba comúnmente para referirse a un atajo generalizado en la programación de informática, pues que se esperaba, como ya le dije anteriormente, que hubiera un estrago grande por el cambio de dígito desde el año 1999 al 2000.
Pues en lugar de permitir 4 dígitos para el año, muchos programas informáticos solo permitían 2 dígitos. Es decir, del 99, que es lo que refería al año pues 1999, a cambiarlo al dígito 00, que era lo que representaba el año 2000. Era un tema pues muy técnico que si yo me pongo pues a explicarlo con todos los detalles, pues puede que se marea, pero para darles una explicación más sencilla. Imagínense que los números, siendo tan infinitos, en vez de terminar con una repetición, comenzara desde el número 0 hasta el 99. ¿Qué pasaría cuando llegas al límite del 99 si la programación o bueno, el código fuente nada más permite 2 dígitos? ¿Cómo puedes representar pues hasta cierto punto el cambio del 99 al 0? Significaría un reseteo completo a todo el proceso y mecanismos que se tenían en cada computadora. Esto era lo que los informáticos pues habían identificado en los fallos, y hay que recordar que las computadoras vienen desde el año 50. Desde más o menos aproximadamente desde ese año para acá, se había estado pues estudiando algunos que otros métodos para poder actualizar de forma pues evolutiva y también muy natural el proceso de cambiar los dígitos hasta que llegamos al año 2000. En aquella época era la primera vez que el Internet pues estaba apenas naciendo, y quién diría que con el nacimiento de Internet también se infundiría el temor del G2K, o también llamado el error del milenio, ya que suscitaba muchas razones plausibles de esta preocupación. ¿Qué iba a pasar? Como sigue diciendo, ¿cómo puedes cambiar el dígito de 99 al dígito 00? Sería como volver a empezar pues desde cero, valga la redundancia. Por ejemplo, durante una gran parte de la historia financiera, las instituciones financieras no han sido considerados, pues, de forma muy general y para lo que nosotros conocemos en los sistemas, en lo que vendría siendo al nivel del perfil tecnológico. Hasta el sol de hoy, a algunos bancos les ha costado hacer esa transición desde hacer, pues, uno que otro informe, papeleo o trámite de papel, hacerlo de manera digital. Entonces imagínense que mandar todos sus fondos de ahorro, inclusive los ingresos de un país entero, a estas bases de datos que tenían un error de cambio del 99 al 00. Con la forma en que estamos en el año 2025, hablar sobre esto parece muy, pero muy ridículo, pero en su momento fue algo muy insólito, pues sabiendo que la mayoría de los grandes bancos funcionaban con computadoras pues demasiado anticuadas que apenas podía hacer alguna que otra pues hoja de cálculo, y creo que decir eso sería pues exagerar, no era racional que estos depositantes temieran el problema del U2K. Imagínate, pues, aprovechar los años 90 para graduar, o mejor dicho, para ahorrar todo tu dinero y para invertirlo, y que te digan que posiblemente por un error de informática y de sistema, pues, puedes perder los fondos de todos esos 10 años que compusieron la década de que empezaste a ahorrar. Sabiendo que, pues, esto era un temor público, un pavor, pues, a nivel internacional. La gente pensaba que todo iba a caer, se iba a perder el dinero, la economía iba a caer. Y estamos hablando más allá del sistema financiero, pero ¿qué pasa si los movemos un poquito más acá? Hablamos de las computadoras en sí. Moviéndonos del tema, pues todo lo que es económico a la vida diaria, el utilizar un dispositivo pues como computadora ya se estaba viendo muy frecuente. Apenas estaba empezando sus primeros pasos a la modernización que tenemos hoy en día. Pensar en eso y darse cuenta de que una computadora pudiera haber reiniciado por completo su funcionamiento, haciéndolo inservible, era el temor que tenía la gente. Habían personas que ya estaban pues muy conspiranoicos, pensaban en su mente que las computadoras iban a dejar de funcionar y que cada sistema que dependía de estas máquinas también se iban a detener. Hay que entender que casi todo lo que tenemos alrededor electrónico funciona por una computadora, mejor dicho, por una pequeño microchip, o mejor dicho, un funcionamiento de informática, o mejor dicho, de hardware, que hace que funcione todo el software. Hay que entender muy bien estos términos, pero para traerlos a manera más sencilla, para que una pantalla funcione se necesita una construcción de una computadora interna que permita pues transmitir las señales. Imagínense que esta computadora o este televisor pues estaba programado para el 99 solamente, y cambiarlo a cero pues haría que todo se caiga.
Y esto lo estamos viendo con un ejemplo muy sencillo, pero ahora imaginemos que fueran las computadoras que manejan las aerolíneas. La gente tenía miedo viajar el 31 de diciembre del año 1999 y que el año nuevo los agarrara en el aire y que de repente las computadoras que se usaban para monitorear los aviones pues se apagaran, dando un inicio a una tragedia que hemos visto en películas de terror como Destino Final. Todos hemos recordado esa escena del avión donde se cae y se despedaza. Pues algo así podía pasar en el cambio del milenio. La gente ya se estaba volviendo loca, temerosa. ¿Cómo iban a poder afrontar este cambio de milenio? La tecnología no estaba preparada. Pero bueno, son cosas que pasan al momento de conocer algo nuevo. Lo hemos visto en un millón de hechos que hemos relatado en Expediente 921. Hay que no irnos tan lejos. Lo que pasó aquí con el extraterrestre Cerro Azul, como la gente se espantó por ver una especie nueva. Solo imagínense eso a la vida diaria de la tecnología, el tener que reiniciar completamente desde cero y perder todo el proceso y que todo vuelva, pues, a un método más arcaico, donde las personas que ya dependían de la tecnología ahora van a tener que aprender a vivir de nuevo como si eso no existiera, que todo, pero todo, pues cayera y volviéramos a esa época donde todo era casi como la prehistoria. Ahora, estamos hablando de las personas que componían, pues, toda una sociedad. Ahora solo pensemos qué hubiera pasado si las personas, pues, que dependían del dinero, esos grandes bancos que mantienen, pues, a flote la economía de un país, también tenían miedo. ¿Cómo podían manejar este cambio de cifras haciendo de que todos los depósitos de los ingresos del arca no cayera desde cero y dejara al país en bancarrota? ¿Era esto el miedo que se tenía sobre el G2K? Pues el miedo constante eran pues esos esos vestigios de una catástrofe a niveles monumentales. El G2K produjo una gran medida por razones económicas, ese miedo latente en las personas. En los albores de la era de la informática, los programas que se escribían requerían un tipo de almacenamiento de datos que era extremadamente costoso. Ahora imagínense cambiar la programación del error de cada computadora, de cada casa, de cada país. ¿Cuánto costaría, pues, a darle mantenimiento y darle pues esa actualización que necesitaba para poder corregir estos errores? Más o menos se calculaba, pues, por ahí, sin pues exagerar completamente, 300 o 600 millones de dólares era lo que costaría solamente poder reparar este error en algunas pues regiones de Estados Unidos. Imagínense que estamos hablando de Estados Unidos. 300, 600 millones de dólares, creo que sería pues una inversión demasiado grande para corregir un error tan pequeño como lo fue pues el cambio de dígito del 99 al 00. La gente ya estaba completamente ida de la cabeza. No era normal ver a la gente en las calles protestando, pidiendo, o mejor dicho, augurando de que iba a ser el fin del mundo, de que la humanidad iba a dejar pues de existir tal como lo conocían en esa época. Ahora, no era la primera vez que un cambio de año, o mejor dicho, el cambio de víspera de año, pues aterraba a las personas con todo lo que tenía que ver el fin del mundo. Vamos a movernos a otro caso, lo que fue el fenómeno del año 2012. Creo que muchos de nosotros recordaremos una cinta que aterró a más de uno, y bueno, algunas personas que pueden tener mi edad recordarán ese miedo colectivo que había de que en el año 2012 era el fin del mundo. Fue una creencia escatológica que sostenía que el día del solsticio de diciembre del año 2012 ocurriría el fin del mundo. El solsticio, pues, sucedió el 21 de diciembre del año 2012 a las 12:12 hora de Utica. Sin que ocurriese nada especial, la creencia se basaba en que ese día concluye el Batkun 13 del antiguo calendario mesoamericano de la cuenta larga. Obviamente, este tipo de información alteró a más de una persona que ya estaban haciendo planes de cómo sobrevivir al fin del mundo, ya que no tenían idea de qué era lo que deparaba. Y como les dije, la película del año 2012 no hizo más que simplemente avivar el miedo y el temor de las personas a una catástrofe que podía pasar en ese día y en ese año. Ya que ciertos autores adherentes al movimiento de la nueva era han sostenido que a partir de esa fecha, los habitantes de la Tierra experimentarían una transformación física o espiritual positiva y marcaría el comienzo de una nueva era.
pero pues para otros simplemente era el inicio del fin del mundo o una catástrofe que no podíamos dimensionar en aquella época. Las personas pues ya tenían miedo, ya habían pasado por lo que fue el G2K. Ahora imagínense pasar del año 2000 al año 2012 a lo que era el fin de una era completa. Completamente idos de la cabeza estaba la humanidad. Y yo, siendo sincero, viviendo en esa época y apenas siendo, si no mal recuerdo, creo que apenas un preadolescente, había un cierto temor que yo tenía porque el año 2012 no había más registros de muchas cosas a partir de ahí. Las personas ya estaban pues con la piel helada. Algunos arqueólogos señalaron en los códices o inscripciones mesoamericanas precolombinas que no existe una documentación sobre la profecía maya a la que aluden los proponentes de la misma, en tanto que los astrónomos y otros científicos rechazaron los pronósticos apocalípticos como pseudociencia, declarando que los eventos anticipados se contradecían con la más simple observación astronómica. A tal punto llegó este pues rumor que la gente de la NASA comparó los temores del año 2012 al temor pues del G2K del 31 de diciembre del año 1999 con el problema del año 2000. Tampoco existe un consenso total sobre la correspondencia entre el calendario de la cuenta larga y el gregoriano, que suele usar el cálculo aportado por Goodman Marty Thompson, que no se tiene certeza que sea correcto. Por tanto, no hay tampoco ninguna garantía que al final del Batcum 13 se corresponda al año 2012. Es decir, que a pesar de que las cuentas o todo el registro que se tenía sobre la civilización, pues posiblemente hubo un pequeño cambio de cálculo y posiblemente no sea en el año 2012, sino más adelante. Es pues muy insólito y al mismo tiempo absurdo pensar que estas teorías de conspiración que llegaron a través de estos pues eventos como el año 2000 y el 2012 pues ha dejado atrás. Algunas personas decían que el nuevo orden mundial iba a tomar la cabeza o que iba a tomar el mando sobre el nuevo mundo para poder controlar a todas las personas. En el año 2000 las personas no decían que el reinicio de las computadoras era solamente un plan de un gobierno altamente secreto para controlar las cabezas y mentes, pensamientos de cada una de las personas que convivían en una sociedad. A este punto llegaron las teorías de conspiración que si me pongo a relatarlo creo que este segmento duraría más de pues, 2 horas y creo que a alguien no le gustaría que el programa Relax dure tanto, aunque bueno, no, mentira. Volviendo al tema. Era sumamente, insólito ver a las personas creyendo que el fin del mundo podían llegar. Hemos visto algunas películas, algunos locos que tenían, pues, un cartel puesto en el cuerpo, decía que el fin ya llegaba, y eran personas que aprovechaban el temor de las personas o de la gente alrededor para poder implementar ciertas ideas. Algunos movimientos que tenían sobre el nacimiento de una nueva religión a través del fin del mundo, muchas personas se unieron a muchos cultos que hasta cierto punto eran muy extraños. Pero que vamos a tratar de hablar el tema de los cultos en otro segmento, pero para darles a entender o para darles un poquito más de un pantallazo ilustrativo, las personas creían que con el año 2012 el nuevo orden iba a tomar el control de toda la humanidad y para ello tenías que tú pues someterte al culto de estas personas que nadie conocía, pero que todo el mundo apelaba a su existencia. Las personas se estaban volviendo completamente locas, se unieron a estos cultos buscando el poder o buscando un espacio en el paraíso, por así decirlo. Es sumamente, pues, sorprendente cómo la mente humana puede trabajar de esta manera para buscar la supervivencia, cómo somos capaces de creer cosas tan, pero tan insólitas que nos dejan que nuestra imaginación vuele a más no poder. Lo que pasó en el año 2000, 2012 solamente es esa ilustración o ese golpe de realidad de que las personas, por más que digan en sus supersticiones que no creen en el más allá o que no creen en el fin del mundo, cuando se pone contra los rumores y algunos miedos que pueden tocar las telas o las venas más sensibles del cuerpo humano, del pensamiento del ser humano, pueden hacerlo reaccionar o comportarse de forma muy errática. En realidad es digno de estudio cómo muchas veces estas personas pueden crear este tipo de teorías y pues darlos a difundirlo como si fuera la verdad absoluta. Muchas personas se habían despojado de sus propios bienes para estos años porque ya decían que después de esos años, ¿qué iban a hacer?
Hay algunos que otros cuentos de algunas personas que derrocharon ahorros en poder gastarse todos los lujos que tenían, porque decían, ya el mundo se acaba mañana, en qué me vale tener todo el dinero? Y bueno, algunas personas al sol de hoy no se han podido recuperar, y mucho menos después de una pandemia que hizo que la economía de todo el planeta pues diera un frenazo. Ya supieran ustedes cómo, pues, se manejaba el pensamiento en esos años, pero aún así no deja de ser interesante o increíble, como muchas veces el cambio de año, algo tan sencillo como la celebración del año nuevo o darle ese inicio al nuevo año, pueden hacer que las personas teman a algo tan, pero tan inocente. Hay que tener cuidado en las cosas que leemos y la información que tenemos y simplemente buscar ayuda si es que tenemos algún error en la programación o algo así por el estilo en nuestros dispositivos. No creamos todo lo que la gente nos dice porque lastimosamente hay personas en nuestro alrededor que pueden ser charlatanes, que solo buscan manipular la mente de las personas para hacerlos pues actuar a la forma en que ellos quieran. Para esto existían los cultos del fin del mundo sobre el año 2000 y el año 2012, que hizo que muchas personas se fueran pues atrás de estas religiones o pseudo religiones donde pues impondrían la nueva conducta de estas personas. Lejos estamos de esas historias tan absurdas e insólitas, pero creo que el momento donde más las personas avivaron las teorías de conspiración sobre el fin del mundo fue con lo que pasó en la pandemia del COVID-19, donde las personas pensaban que la enfermedad había sido transmitido, sepa Dios por quién, para poder controlar el pensamiento de las personas. Y las redes sociales no hicieron más que reavivar, pues, el temor o el pavor público de lo que ya se sentía sobre lo que estaba pasando alrededor. Que uno pensaría que esto no podía pasar en la realidad, pero ya vimos que va a pasar y que seguirá pasando, lastimosamente, cuando se usa o se maneja, pues, las fake news. No hay que irnos muy lejos, lo que pasó con la 5G, cuando hablamos cuando hablamos en el segmento sobre la red 5G, de cómo las personas quemaron completamente las antenas de transmisión de datos de la 5G porque decían que era el principal responsable de la proliferación del COVID-19. Algo así parecido fue lo que pasó en estos años, en el año 2000 y 2012. La humanidad demuestra que cuando tienen el miedo a la extinción puede comportarse de formas muy, pero muy sorprendentes, muchas veces siendo inspirado por el instinto de supervivencia o por el miedo. No hay que creer en todo lo que oigamos y también no hay que creer en todo lo que las personas manejen como una verdad alterada. Por más que digas una mentira, no significa que sea una realidad y eso simplemente hay que saber escudriñar la información que nos llega y para así no difundir el miedo y el temor a las demás personas. Con esto cerramos el archivero de lo extraño, concluimos con la historia del día de hoy, no sin antes agradecerle su compañía y que será hasta el próximo jueves con su investigador de confianza, Roberto Camaño, para ver el archivero del extraño aquí en Expediente 921. Que pasen feliz semana y nos vemos hasta el próximo jueves.